Buenos días, buenas tardes, buenas noches, público presente y todo aquel que nos sintoniza. En este momento le damos gracias a ustedes por sintonizarnos y una grata, pero súper grata bienvenida. Y a ti, mi hermano Humberto, Azael, siempre gracias por todo. es un gusto tenerte aquí, que ambos podamos compartir con esta linda audiencia palabras y mensajes que nuestro Dios nos permite vivir, comprender y asimismo transmitir. Y sobre todo de experiencia de lo que estamos viviendo. Y ahora traemos un tema muy bueno que a todos nos pasa en el día a día. Se llama gracia en el caos. Porque el caos es algo que siempre va a estar en nuestra vida. Es parte de lo que nosotros tenemos que superar, vivir y experimentar. Y ahí viene lo que es la gracia divina, que es bueno entenderlo, de dónde viene, cómo viene, para qué sirve y por qué el caos es una bendición disfrazada. Claro, definitivamente. Y eso bien lo acabas de decir. Definitivamente hemos crecido a través de décadas, de centenares de años y milenios de años, con tendencias a creer lo primero que vemos y sin embargo lo primero que me proyecta una situación, cuando yo lo interpreto, ahí es donde viene muchas veces el caos. ¿Por qué? Porque todos interpretamos según nuestro conocimiento. En algún momento hemos hablado que usted no ve con sus ojos, usted ve con lo que sabe. Entonces es allí donde muchas veces decimos caos, caos, caos. Y también hemos mencionado aquí en Emuná Internacional que Dios, lo acaba de decir mi hermano Humberto también, que Dios muchas veces se disfraza de caos porque allí es donde viene esa gran bendición. Pero el objetivo de nosotros como seres humanos y que estamos aquí es simplemente para darnos cuenta ese gran poder. Y una vez un mentor en una ocasión me decía, si te dijera que todo lo que has aprendido no es cierto. Ese día me puse a pensar. Y desde allí consiste. Entonces, gracia en medio del caos. Preste mucha atención. Todo lo que vamos a ir, mi hermano Humberto y mi persona, contando acerca de este tema. Y también, seguido de esto, nos vamos a ir a un versículo. Este versículo es 2 de Corintios 12:9, hablando en lo que es ese temor, ese miedo en medio de este caos. Y dice acá, y me ha dicho, Dios obviamente, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, muchas veces cuando nos da o tenemos una situación dura, porque en este nivel que estamos, a medida que usted va pasando todos esos desafíos, se va incrementando como los jueguitos que los podemos ver con los niños. Pasan una etapa, un nivel, y luego pasa el otro y pasa el otro. Lo que sucede es que en los diferentes niveles la cosa se te va poniendo un poquito más tosca. Nos agarra en curva una circunstancia y es donde nos desprendemos para todo. De hecho, voy a contar un ejemplo que mi esposa, por ejemplo, el día de ayer tenía un caos, quería participar en algo hace unas semanas atrás. Y yo con unos contactos que tengo traté de conseguirle una oportunidad ahí, pero no era fácil. Obviamente en nosotros se nos hace un caos. Ella quería participar en esto. Honestamente no llevaba mucha oportunidad. Potencial tiene, pero para eso hay que ir preparando lo que son redes sociales, un poco de cosas para poder proyectarse. Como vuelvo y repito, habilidad y potencial tiene. Sin embargo, hay que hacer todo un recorrido para poder plasmarlo, porque en lo que ella quiere participar, lo más seguro es le piden, dame tus redes, ¿no? Y en lo que va, unos temas de unos productos. Y ayer me cuenta muy contento. Yo sé que tiempo atrás había un caos, porque con las personas que le contacté, me dijeron que se meta este link. Y ella me dice, pero para yo tener un contacto, obviamente, la idea es como hacer un shortcut, un atajo. Pero en la vida los atajos son buenos cuando ya tú conoces el tema, pero cuando desconoces, a veces es mejor hacer la trayectoria, porque en esa trayectoria es donde se ejecuta una funcionalidad aún mejor. ¿Y qué les quiero contar con esto? Ayer me comenta que hace un par de meses ella se metió, aunque no tenía mucha credibilidad en meterse ahí a través de esta aplicación. Y le dije, métete 25, 30 veces, dale y dale y dale, porque la intención es la que cuenta.
Adicional, pues hicieron varios movimientos con otro oficial que conozco, pues me dijo, sí, bueno, conozco más o menos, pero dígale que se meta en este link. La misma cosa. Ella se inscribió y ayer le dieron la respuesta con un correo. ¡Wow! Pero en el momento era un caos. Ese es un tipo de caos porque cuando tú quieres verdaderamente algo, la mente es la que te está martillando. Siempre te va a martillar es la mente, porque afuera no está sucediendo nada. En el caos, cuando viene un accidente, vemos que hubo un accidente, el caos de una vez, nos imaginamos lo peor. Entonces, dentro de esto es donde tenemos que guardar esa calma. Y esa calma solamente usted la puede observar mediante el silencio. El silencio es todo aquello que se observa debajo del ruido. Yo puedo tener una discusión también con alguien o un ser querido. Puedo tener un desacuerdo con alguien que colabora conmigo o con un vecino, con cualquier persona. Y de una vez hay un ruido mental. Pero mientras yo ejecute ese silencio de no señalar, de no juzgar, de no dividir, de no separar, comienza ese poder divino a desarrollarse en medio de nosotros, pero tenemos que darle la oportunidad para que el Creador se siga manifestando. Y todo aquello lo que veía como caos viene a darnos un acomodo. Así que siga prestando atención que vienen palabras clave en esta enseñanza. Asael, cuando tú das un regalo a alguien, ¿cómo lo haces? ¿Le das, le pides algo, solicitas que te dé algo antes o simplemente lo das porque tú quieres darlo? Esa parte es muy importante y hay que saberla calibrar. Cuando veo en alguien que me tocó justamente el día de hoy hacer algo, y estando aquí, ya aquí en el estudio, cuando tú vienes y das algo, tú lo haces desprendidamente. ¿Por qué razón? Porque es algo que te nace. Porque si te sientes obligado, no va con la misma frecuencia, ni mucho menos le transmites al universo, al Dios o al cosmos que eres alguien que verdaderamente eres desprendido. Porque todo esto se nos multiplica muchas veces. Eso es lo que nos hace crecer, pero no lo entendemos de esa manera. Sí, te decía la pregunta porque la gracia de Dios es un regalo, no es algo que te tienes que merecer, no es algo que es una recompensa por algo que hayas hecho. Y ahí lo dice el versículo. Es la gracia de Dios, no es tu gracia, no es algo que te ganaste. Simplemente siempre tenemos a disposición, por ser Dios el creador como es, la gracia que nos la entrega como un regalo. Entonces, porque muchas veces cuando uno está en medio del caos, ¿el caos qué es? Algo que te sobrepasa, algo como que tú ves no tienes forma de resolver o te mueve el piso y no tienes ese centro, ese silencio o esa pausa para poder ver qué otras opciones hay para resolver o qué te está viniendo a enseñar esa situación. Y en ese momento de caos lo que uno hace es que dice, bueno, puede ser un karma, puede ser no sé por qué me viene a mí, si yo me porto bien, o de repente incluso a veces no nos sentimos merecedores de poder tener una ayuda de Dios por alguna razón. ¿Por qué uno no se siente merecedor? De repente piensa que no se lo ha ganado, piensa que no es perfecto, piensa que tiene muchas falencias y no lo merezco. Entonces, en esa conciencia, lo que nosotros tenemos es una separación de Dios, porque le está diciendo no a la gracia de Dios. Dios te la está dando como un regalo. Y es en ese momento donde uno agarra y hace esa comunión. La gracia siempre va a estar ahí. El caos, de hecho, por eso al inicio mencionaba que es una bendición disfrazada. Porque antes de que Dios te haya mostrado ese caos, ya te dio la solución. Y no solamente te dio la solución, sino te dijo que Él iba a estar contigo para pasar. Como la historia de Noé. A Noé, el diluvio no era el evento principal, era lo que tenía que hacer después. Porque inicialmente venía el diluvio, Dios le dijo, bueno, construye un arca, le dio la solución. Va a pasar esto, trata de salvar a la gente, comunica. Porque él pudo reconocer la gracia de Dios. Y en ese instante Dios le dio el instrumento para poder pasar ese diluvio, ese caos, esa limpieza que hizo el Creador. Y después venía su propósito, después de eso. ¿Cuál era su propósito? Repoblar
con una nueva conciencia la humanidad. Asimismo nosotros, cuando viene el caos, lo que hace es una limpieza, pero antes de que venga ese caos, ya si nosotros reconocemos la gracia, y no solamente reconocemos, sino sabemos que esa gracia no proviene de un merecimiento, no viene de nosotros, sino viene del Creador, nosotros podemos reconocer que tenemos la solución, tenemos el apoyo del Creador y que esa parte donde estamos pasando el caos no es el final, es simplemente un escalón que nos va a permitir después cumplir con nuestro propósito, hacer realidad nuestros sueños, conseguir lo que deseamos y sobre todo alineado con nuestro propósito y con los deseos del Creador y con la gracia del Creador. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en estos tiempos que vivimos tantos cambios, tanta convulsión, tantas cosas que parecen estar fuera de nuestro alcance. Movimientos económicos, movimientos políticos, movimientos sociales, cambios, y que al final uno se siente como desbalanceado y es un caos. Pero dentro de todo eso debemos estar con esa conciencia de poder reconocer que la gracia que nos va a permitir pasar ese caos y sobre todo aprender y ser una nueva persona después de eso, no lo tenemos que ganar. Dios nos lo dio. No lo tenemos que merecer. Dios nos da como un regalo. Lo único que tenemos que hacer es reconocer. Porque si no reconocemos y tratamos de hacerlo todo por nosotros mismos, desde nuestras ideas, desde nuestras expectativas, desde lo que deseamos, como si fuera como un capricho o un orgullo, desde el razonamiento, vamos a mantenernos mucho más tiempo en ese caos y va a ser muy doloroso el camino o transitar esa parte. Así que la invitación está en eso, para que nosotros podamos soltar toda esa parte que nos lleva solamente a pensar en nosotros, desde nosotros, dar el espacio a que el Creador nos pueda entregar su gracia, porque el espacio es cuando uno, ahí en la debilidad, te fortalezco, yo me fortalezco. ¿Qué es la debilidad? Es básicamente humildad. Cuando uno quiere o deja de tratar de resolver las cosas por sí solo desde uno, sino que simplemente se abre al mensaje del Creador, a la gracia divina, y es ahí donde nosotros reconocemos la gracia y nos permite traspasar ese evento de caos de una mejor manera y sobre todo pensando en nuestro propósito, que al final el caos viene para simplemente prepararte el camino para cumplir tu propósito y que seas feliz con eso. Definitivamente, eso que acabas de decir es meramente y 100% correcto. Todo lo que usted ve como caos, simplemente la vida no te está castigando, la vida o Dios está esperando que despiertes y por eso te da una y otra vez, tantas veces como sea necesario. ¿Por qué? Porque pues la idea que todo viene para tu beneficio, nos los enseña la palabra, también las escrituras, que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y recuerden que Dios fomentó todo y todo es eso, viene muchas veces en diferentes formas. Y sobre todo en eso que llamamos caos, ahí está una respuesta. El tema es que me identifiqué con esa situación. El tema es que me familiaricé con lo que estoy viendo allá afuera. Y parece mentira, pero así es la tormenta. Yo que he estado en alta mar, en barcos grandes, cuando esas olas suben mucho más que un barco inmenso, sí, eso es un caos, ¿eh? Sin embargo, el tema es por qué se está volviendo un caos, aunque yo vea el bambalear del barco, también sucede en aviones, por grandes que sean, también son sacudidos. El tema está cuando mi mente me proyecta en ese momento la muerte, me proyecta que se va a hundir, me proyecta que se va a caer. Bien, eso es cierto, porque por algo existen estas experiencias y es para que la vivamos. Sin embargo, la idea dentro de esta breve reseña, decimos así, de vida, y cuando decimos de vida es el lapso, los años que vivimos, es poder experimentar, y cuando digo experimentar es todas las posibilidades. Usted muchas veces, de eso se lo aprendí a una persona que laboró conmigo un par de años. No existen personas malas, existen malos actos, porque las personas no son malas, son los actos que son malos.
Pero a través del tiempo pues comenzamos a pulir tampoco. Los actos no son malos y cuando verdaderamente le meto un poquito de importancia voy a ver que son actos pues para aprender, para enseñar, para contrastar, para aprender de todo este evento. Me sirve para no repetirlo si sea el caso, que dentro de esa parte moral no viene al caso, pero todas esas experiencias están para que las vivamos y podamos simplemente contrastar y decir, ¿sabes qué? En esta saco más provecho que en esta vivo una circunstancia que me lleva a crear un ambiente pesado, ¿no? Entonces, pesado cuando ando en ira, en odio, en rencor, en resentimiento, todos experimentamos esto. Entonces, querramos o no, la idea es poder estar consciente de eso. Recuerde que todas estas experiencias de odio, de rencor, de resentimiento, de amargura, toda esa cloaca de experiencias feas no vienen de afuera, están saliendo de usted hacia afuera. No es de allá hacia acá, es de aquí hacia allá. Y el ejemplo no está, como dije en alguna ocasión y lo seguimos contando, no es que usted le eche la culpa a otro ni le eche la culpa al diablo, sino para que usted verifique que esas experiencias que están allí es para que usted las pueda controlar. Y definitivamente en el caos se nos olvida todo. Y en ese momento me invade el miedo. Y el miedo no es otra cosa que es una señal de decir, vengan, es por aquí. La idea es que confrontes qué es lo que verdaderamente me está perturbando. Porque afuera no está pasando nada, el caos está ocurriendo acá. Entonces esa es la parte bien simpática de observar, porque nos lo explicaba nuestro Señor, que lo que emana es desde el corazón. No es lo que muchas veces entra a nosotros, sino lo que sale de nosotros. Y es por ello que ese caos normalmente no está viniendo de allá para acá, sino la situación que estoy viviendo aquí. Y por eso es importante. Se dice con la mente fría, como estamos en este momento aquí transmitiéndole, y sé que cuando la situación nos agarra en curva, está bien que muchas veces caigamos en ese caos, pero la idea es frenarnos un momentito y buscar siempre esa reflexión. Y en esa reflexión es donde ese Dios, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente, nos toma y nos lleva en sus brazos y nos hace sentir lo que nunca ni nada ni nadie puede hacernos sentir. Es provocar justamente ese caos. Sentir ese caos, cómo se transforma. Y viene entonces esa paz tan preciosa. Por eso es cuando nos lo dice aquí, que Él se perfecciona en medio de la debilidad. La debilidad es cuando usted suelta. No es resignación, es simplemente dejar de forcejear y fluir, como lo hemos mencionado, que la naturaleza nos las enseña a través del aire, cómo él fluye, o a través de los ríos, cómo fluye de igual manera. Entonces el ejemplo está en la naturaleza, simple, precisa y concisa. Ese es uno de los puntos importantes. Y hay una herramienta muy poderosa para eso, Asael, que lo que acabas de decir es cuando sueltas, ¿no? Porque hay un pasaje que dice que no entrarás al reino de los cielos si no vuelves a ser como un niño. Cuando tú ves ese ejemplo, cuando hay un niño que tiene miedo de algo, de cruzar o miedo de en un evento, y cuando ve al papá, sabe y se pone, simplemente sabe que el papá está ahí, se siente protegido y ese miedo se le va. Es lo mismo, si nosotros no somos como ese niño y no vemos a Dios creador como el Padre que es, que todo lo puede, entonces no vamos a poder experimentar esa gracia divina. No reconocemos al Padre. Y al no reconocer, simplemente el caos se mantiene, ¿no? Y la herramienta es muy poderosa, porque en ese momento, si eres niño, simplemente no tienes expectativas. Sabes que por tus propios medios no lo vas a lograr, pero sabes que si tienes la presencia del Padre, no es problema, no es caos. Y simplemente, simplemente tenemos que dar ese acceso al Creador. Pero a medida que uno se va adquiriendo experiencias, conocimientos, pensamientos, y uno se va identificando con el personaje que somos, creemos que las soluciones y todas las cosas vienen de nosotros y que nosotros podemos solos encontrar todas las opciones, o de repente incluso llegar a creer que nosotros lo sabemos todo. Y en ese momento es donde nosotros cerramos la puerta a la ayuda del Creador, porque si tú piensas y tú dices que eso es así, y tu razonamiento te dice que eso y todos los demás están en lo incorrecto, porque esa es la última verdad, porque ya lo descubriste después de mucho tiempo,
te está cerrando a todas las otras posibilidades, porque hay mucha más de la que nosotros podemos incluso entender. Así que en ese momento, al querer uno tener la razón, uno pierde su condición de ser espiritual. Te identificas con el personaje, con la persona que tú eres, con el ser, con el nombre que tienes aquí en este mundo, y entonces sueltas la conexión con el espíritu, con ese ser superior, alejas al Padre, no recibes el regalo, no reconoces la gracia y el caos siempre va a estar presente. Así que la herramienta es nuevamente ver esa conciencia de ser como niños, porque todo es en el momento, vive la experiencia del momento y cuando ve al Padre que está ahí, sabe que está seguro, sabe que está bien y sabe que lo que esté pasando es simplemente un aprendizaje y el papá lo está guiando. Definitivamente. Y eso, pues no es más que, recuerden, el caos no es como lo veo y lo mantengo hoy por hoy viéndolo, porque muchas veces sentía caos y caos y caos. Hasta ahora que me di cuenta que sí, a veces no sé el resultado, sin embargo, sé que lo que está sucediendo no está sucediendo para que sea algo en contra mía, sino a favor mío. El tema es que mi mente lo interpretó de otro ángulo. Y ese es el momento donde se le da toda la vuelta. Y solamente es ver qué enseñanza me está dando Dios a través de eso. Cómo me tiene Él recogido en sus brazos a través de ese caos. Es decir, puede estar una situación por difícil que sea, pero esa es la interpretación que yo le estoy dando. No es la que nuestro Padre está queriéndote transmitir. Sin embargo, es allí donde hay que ver las cosas de muchos ángulos, porque justamente ese vasto conocimiento en nosotros, ese escaso conocimiento en nosotros es lo que nos hace salir de ese entorno y crear. Entonces el caos, que en realidad no es tan caos, como algunas veces hemos dicho, te ahogas en un vaso de agua, es que esa situación lo que llevó es a ponerme estresado, nervioso y me nubla todo de ahí para adelante. Entonces no me permitió ver con luz clara. Y normalmente eso es cuando lo vemos desde la emoción. Las emociones muchas veces, o la gran mayoría, distorsionan todo. Puedo estar con una emoción de pánico o de miedo, de nerviosismo. Esa emoción me lleva a nublar el objetivo principal, porque detrás de eso hay una enseñanza y frente de eso también hay otra enseñanza. Y a medida que vayamos pasando todo esto, el objetivo es agradecerle a nuestro Dios. Nos dará mayor claridad y sin embargo, cuando usted desarrolla esa confianza es cuando viene todo bonito. Pero el caos en realidad no es otra cosa que miedo. Miedo, pero es miedo a ese control, miedo a esa parte que dice me sale de las manos. Y sin embargo, todo está ocurriendo en nuestra mente. Afuera no ocurre nada. En algún momento lo he repetido cuando aprendí este tema, es que mi mayor poder es lo circunstancial. Cada evento que interactúo lo integro y lo sumo en experiencia, ya que es como es, ¿no? Pero interpretándolo de la manera apropiada. Ahora, me he tirado a situaciones difíciles que no sé la respuesta y estoy en medio de esa tormenta, no sé la respuesta. Sin embargo, la respuesta me cae 2 o 3 días. Sin embargo, solamente estoy expectante. Y eso sí, soy agradecido con Dios, no con palabras. Las palabras, oigan esto, son válidas, pero la mayoría de las veces usamos palabras, pero mis acciones son otras. ¿Y cuál manda? Las acciones, por encima de las palabras. Es decir, por palabras, gracias Señor, en fin, pero me preparo para el caos o para la pelea. Entonces, como que hay un desequilibrio allí. Sin embargo, es importante notar que es con las acciones que van por encima de todo. Yo le puedo decir a usted, ¿cómo te sientes? Y por tradición, bien, bien, bien. Lo mencioné hace unos antecitos de comenzar esta grabación. Por naturaleza, bien. Ajá, sí, estoy bien, pero estoy bien, me falta dinero. Bien, enfermo. Bien, que no he pagado la renta. Bien, pero me falta comida en casa. Bien, pero no estoy bien verdaderamente. Decimos bien por tradición. La idea es que seamos coherentes y conscientes que si no estoy de la manera apropiada es porque la misma situación me está empujando a salir de esa situación porque hay mejores situaciones. Y cuando entendí que la abundancia está en todo. Como dije,
mi hermano Humberto, voy a dejar de respirar hoy día para que de aquí al próximo domingo yo tenga más aire para respirar. Nunca uno se pone a hacer eso. ¿Por qué razón? Porque hay aire en abundancia. De la misma manera hay en todo. Es mi manera de interpretar las cosas la que me hace ver escasez. Y en realidad hay abundancia en todo. No le hemos dado la debida importancia para buscarlo. Y esa presencia divina de Dios está en todo. Por ende, no puede haber escasez. Asimismo, Asael, no hay escasez, es una interpretación que nosotros le damos, de hecho es a un nivel de conciencia con el que usualmente vivimos, sobre todo cuando reservamos para mañana, guardamos para un futuro y creemos no merecerlo. Y la gracia divina es un regalo. Y nos dice ahí mismo en la Biblia que no es algo que lo ganamos nosotros, no es algo que tengamos que pagarlo. Simplemente Dios nos lo da porque es el regalo de Él. Y eso es muy poderoso si uno lo tiene presente, porque ya no sueltas esa conexión o no cierras esa conexión, sino simplemente estás siempre anuente de que si tú estás pasando por una etapa de prueba, por una etapa de caos donde no ves la salida, ese no es el final. Eso simplemente es un peldaño. ¿Y qué es lo que debemos de pedir en ese momento? Porque usualmente, no sé, creo que en mucho tiempo en las que uno ha experimentado esos niveles de caos, uno lo que pide es: Dios, aparta de mí esta situación, ¿no? Interpretación. Y en realidad no es esa la petición que debemos hacer, sino la petición es, porque el caos no se resuelve, que Dios te quite eso. Si tienes algo que aprender, va a volver a ocurrir. Lo que tienes que pedir es las herramientas, el conocimiento y el apoyo de Dios para poder resolver o pasar ese momento. Así como a Noé. Iba a venir una destrucción, un diluvio, Dios le dio las herramientas, no tuvo que construir el barco, no es que Dios le construyó el barco o hizo el diluvio en este lado y en el lado del no. El diluvio fue general y le dijo: espera, haz esto, haz esto. Le dio la guía, le dio las herramientas. Noé tuvo que hacer su parte, tuvo que construir el barco, tuvo que hacer caso de todo eso. Halló la gracia y pudo reconocer y tenía la información que le iba a llevar a sobrevivir ese evento, a pasar ese evento, porque él tenía un propósito allá. Entonces, incluso la experiencia de ese momento, cuando tú sabes que eso es un peldaño, es algo que te va a llevar a algo mejor, a algo que va a ser mucho más duradero o mucho más valioso incluso de lo que tú te imaginas. La experiencia de ese momento de caos ya tú no lo pasas con sufrimiento, no lo pasas con ese deseo de que aparte eso, sino simplemente, ok, ¿qué aprendo aquí? ¿Qué es lo que está para aquí para yo poder ser mejor? ¿Qué es lo que yo debo evitar? ¿Qué es lo que yo debo prevenir? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Y en ese momento, cuando termina ese caos, tú eres una mejor persona en capacidades, habilidades, conocimiento y sobre todo en conexión con Dios y con saber aceptar esa gracia. Y ahí uno va encontrando el propósito y en ese propósito está la felicidad que todos queremos buscar. De hecho, en el caos puedes tener felicidad y en el propósito también puedes tener felicidad. Claro que sí. Ahora, lo que es en el caos y en el propósito y en todo, el valor fundamental está en usted. ¿Cuál es ese valor? Que usted sepa que es voluntad. ¿Qué significa voluntad? Su esencia. La voluntad es lo que lo lleva a usted siempre, no solamente a desarrollar el interés y la curiosidad, sino a ejecutarla. Porque una cosa es buscarla y otra es ejecutar ambas cosas. Cuando usted tiene ese interés por desarrollar todo aquello en que usted lo quiera cumplir, esa voluntad lo lleva a eso, porque esa es su esencia y a eso vinimos. Entonces, muchas veces estamos en situaciones, porque la vida es esa altas y bajas, y es bonito. Sin embargo, la voluntad es la que debe prevalecer, porque en la voluntad me lleva a mí a ser activo, proactivo, y por ende, en mi actitud es cuando verdaderamente le doy gracias a Dios, no palabras nada más. Las palabras es una cosa, pero la acción supera las palabras. Y es allí, entonces, donde dice: Padre, dime cuál otra sigue, que estoy aquí deseoso de ir de la mano tuya a
poder vencer el siguiente desafío. Y es esto, recuerde que todo caos es Dios mismo disfrazado, bajo ese efecto, para ver qué decisión tomas. O das la espalda y corres, o simplemente bajas la cabeza como el avestruz y dices, muy grande para mí este tema. Entonces son desafíos que verdaderamente cuando están allí es para que los venzas, es para que los sobrepases. Nada de aquello viene para estancarte, simplemente es para que fluyas. Esto es como el jueguito aquello de los laberintos. No es por aquí, no es por acá, tampoco por aquí, y de repente listo, y conseguiste la salida. Pero esa salida está para que la ejecutes no desde la emoción, sino antes de la emoción, es desde los pensamientos. ¿Dónde vienen esos pensamientos? Mientras hagas esa sana reflexión. Porque la reflexión es la que te lleva a que todo acomode. No juzgando, no señalando, no dividiendo, no separando, no apuntando. Simplemente es observar y todo va volviendo a su cauce. Y ese es el poder divino, tanto de nuestro Padre como dejándote llevar con su divina voluntad. Así mismo es, Asael. Y qué bonito tema que tocamos el día de hoy. Y te pediría que para despedir de este momento, nosotros de una manera, casualmente agradeciendo esa gracia que se nos da de gratis, dirigir la oración de cierre, Asael. Claro que sí, amado Dios de los cielos, nuevamente te damos gracias desde aquí, desde Emuná Internacional y justamente, Padre, no solamente con nosotros que estamos acá, sino aquellos que están viendo este video y que lo pasarán y lo reenviarán y aquellos que verdaderamente están con ese ímpetu de ser agradecidos contigo. Dale, oh Dios, tanto el querer como el hacer y que ese entendimiento vaya cada vez más expandiéndose para que podamos ellos y nosotros seguir comprendiendo ese poder divino suyo que está en nosotros, frente a nosotros, y la idea es poder entender que usted ha estado todo el tiempo con nosotros, apoyándonos. Sin embargo, permítenos ver con esos ojos de fe viva, esos ojos de proyección para poder atravesar cada circunstancia con un mayor concepto de que estás respaldándonos en todo. Ahora llévanos con bien a nuestras casas, hogares, trabajo y diferentes posiciones donde saldremos desde acá y síguenos llevando de tu mano, sobre todo con ese gran concepto de confiar en ti. Amén. Amén, y amén y amén. Le esperamos por acá en el siguiente capítulo y recuerde ver estos videos en nuestras páginas y en nuestras redes sociales y compartirlos sobre todo. Siento tu voz llamándome a confiar.